Tu hijo al fin ha iniciado a decir sus primeras palabras, pero no logra entender lo que quiere decirte. O simplemente cuando te dice una palabra suelta, le entiendes y lo haces de manera muy bien. Sin embargo, cuando intenta unir más de una palabra, se complica la situación y no logras entender nada de lo que te dice. Si es así, has hecho clic en el video correcto, porque en el día de hoy vamos a estar hablando de este trastorno que afecta a más del 80% de los niños que tienen síndrome de Down, pero también te vamos a estar dando estrategias puntuales para que puedas empezar a ayudar a tu pequeño y que cada día sus palabras puedan ser mucho más claras. Familia hermosa del canal de Moisés, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Para mí, un verdadero placer poder estar con ustedes a través de esta plataforma, la cual hemos llamado Moisés, mi regalo de Dios. Un canal que busca aportar desde nuestra experiencia y nuestros conocimientos cómo poder ayudar cada día a la población que tiene síndrome de Down, sobre todo a esos pequeñitos que están iniciando su proceso de desarrollo. Así que si aún no eres parte de nuestra familia, te invitamos para que empieces a apoyarnos. Puedes hacerlo suscribiéndote aquí debajo, activando la campanita de notificaciones y por supuesto dándole like y compartiendo nuestro contenido en las redes sociales. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando o le estuve contando a ustedes la travesía que tuvimos que hacer para poder entender el por qué mi hijo Moisés, aún teniendo muchísimas habilidades cognitivas, teniendo un rico lenguaje en su cerebrito, no lograba poder hablar de manera que se le entendiera. ¿Por qué? Podía decir una palabra suelta, pero cuando intentaba sostener una frase o sostener una oración completa, era totalmente un desastre. No se le entendía nada de lo que decía. Entonces, luego que nosotros pudimos dar con el problema, fue diagnosticado mi hijo con apraxia del habla infantil. Y decíamos en ese video que la apraxia del habla infantil es un trastorno del habla, el cual incluye una falta de coordinación motora y neurológica, o sea, el aparato fonoarticulador no responde de la manera correcta a los sonidos que el niño quiere emitir al momento de comunicarse, lo que hace que cuando el niño intente hablar no se le entienda nada de lo que dice. Entonces, también decíamos que este tipo de trastorno debe ser tratado de la manera adecuada porque de lo contrario, el niño cada día irá retrasándose más, porque a medida que cognitivamente tenga más lenguaje, pero que no pueda emitir ese lenguaje, va a crear una frustración que hace que el niño empiece a retraerse y ya no intente hablar porque es un verdadero desastre. Nadie me entiende, no logro comunicar lo que yo quiero. Entonces, esa frustración hace que el niño se encierre y que definitivamente no intente hablar. También es muy común ver que el niño puede decir algunas, como le decía, algunas palabras sueltas, pero que luego al relacionarla ya no puede decirla, o que no quiere decir que el niño muchas veces se confunde el trastorno de la apraxia con alguna dificultad para emitir ciertos sonidos, y no es así. Por ejemplo, el niño puede intentar decirte sopa y te puede decir la palabra sopa, pero cuando tú le dices que diga masa, entonces ya el fonema S que podía decírtelo en la palabra sopa, no puede decírtelo en la palabra masa porque está invertido, o sea, está en la parte final de la palabra y todavía su aparato fonoarticulatorio no le responde, por ende no logra decírtelo al final. O muchas veces sucede inverso, no te lo puedo decir al principio, pero sí te lo puedo decir al final. Entonces, ojo, no debemos confundirlo
con la parte de que el niño no sepa emitir un sonido determinado. En los niños con apraxia del habla infantil podemos ver que sí pueden decirte un fonema, pero en otro momento ya no puede. Esto obedece precisamente al fallo que hay entre la relación de su aparato motor y de su cerebro. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo podemos ayudar desde casa? Podemos ayudar desde casa de muchísimas maneras. Incluso te voy a confesar algo. El mayor de los trabajos al momento de trabajar con un niño con apraxia del habla infantil es precisamente el que se hace en casa. En casa es donde debemos dar y dar, porque el éxito o el avance o la rapidez que podamos ver en los resultados cuando trabajamos con un pequeñito que tiene apraxia del habla infantil está precisamente dado por la repetición. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es crear nuevas conexiones neuronales que le enseñen al pequeño cuál es la forma de responder adecuadamente, oralmente hablando, cuando quiere emitir cierto lenguaje, cuando quiere emitir cierta comunicación. Entonces, las terapias enfocadas a niños con apraxia del habla infantil, las terapias de lenguaje y habla, tendrán un inverso en el papel. Normalmente, los terapeutas de lenguaje nos enfocamos mucho en la parte del lenguaje, en la parte cognitiva, en que el niño aprenda vocabulario, en que el niño aprenda semántica, en que el niño pueda ejecutar órdenes, en que el niño pueda prestar atención, en que el niño pueda relacionar, en que el niño pueda asociar diferentes actividades. Sin embargo, cuando estamos frente a un pequeño que tiene apraxia del habla infantil, seguimos trabajando el lenguaje, seguimos trabajando semántica, seguimos trabajando todas aquellas áreas del lenguaje. Sin embargo, debemos dedicar una gran parte de la sesión terapéutica para trabajar la parte oral, para trabajar la enseñanza del niño a emitir ciertos sonidos. Entonces tú me preguntarás, Suheili, ¿podemos trabajar ejercicios orofaciales cuando trabajamos apraxia del habla infantil? Sí, pero ojo con esto que te voy a explicar. Está demostrado ya por muchísimos estudios científicos y neurológicos que trabajar praxias, entiéndase, movimiento fonoarticulador fuera de la cavidad oral, trabajar ejercicios linguales fuera de la cavidad oral no dan ningún tipo de resultado. Suheili, aunque estemos frente a un paciente con síndrome de Down que sabemos que tiene una hipotonía muscular, sí. Aunque estemos frente a un paciente con síndrome de Down, no hace ningún tipo de beneficio el hecho de trabajar las praxias y los ejercicios orofaciales que están aislados al proceso del habla. ¿Por qué? Porque nosotros no, o sea, cuando nosotros hablamos, movemos la lengua dentro de la cavidad oral, no fuera. Y muchas veces lo que se hace es más daño que bien. Por ejemplo, he visto niños que se pasan todo el tiempo haciendo... ¿Por qué? Porque se le ha estimulado a hacer ciertos ejercicios linguales fuera de la cavidad oral y en el momento en que ellos están buscando una actividad para regularse, puede tomar esa actividad como un relajante o como una actividad con la cual me autorregulo, me desestreso, porque recuerden que nuestros chicos cuando hacen este tipo de movimiento o de alguna actividad de autorregulación, lo que está buscando es botar tensión. Estoy muy tenso y estoy tratando de liberar esa tensión que tengo interna con algún movimiento externo. Entonces, esto muchas veces lo que hace es peor. ¿Por qué? Porque nosotros al hablar no sacamos la lengua hacia afuera, todos los movimientos lo hacemos dentro. Entonces, sí trabajamos movimientos orofaciales, pero internos. O sea, una cosa es tú enseñarle al niño cuál es la forma correcta de colocar sus labios, de colocar su mandíbula, de subir, de bajar, de colocar la lengua, de colocar los dientes, pero esto sí funciona siempre y cuando tú lo hagas dentro de la boca, nunca fuera. Ningún movimiento que tú hagas fuera de la boca te va a dar resultado.
porque no hacemos movimiento fuera de los labios para emitir un sonido. Entonces, cuando estamos trabajando apraxia del habla infantil, mi recomendación, lo que yo pude observar de especialistas muy calificados a nivel mundial, porque recuerden ustedes que la apraxia del habla infantil como trastorno del habla ha sido descubierto en los chicos con síndrome de Down hace poco tiempo. Entonces, lamentablemente, no existe una gran gama de personas especializadas en el área, sino que últimamente, por los hallazgos y por el resultado tan positivo que se ha encontrado, se ha ido formando un grupo de especialistas, de logopedas, terapeutas de habla y lenguaje para que aprendan a trabajar la praxia del habla infantil. Sin embargo, debido a que mi hijo nació en Estados Unidos y que nosotros tenemos la facilidad de estar en este país por cierto tiempo, él pudo ser diagnosticado en este país. O sea, él pudo ser diagnosticado precisamente por el Hospital de Children's Hospital de Boston, donde terapeutas especializados diagnosticaron que ciertamente estábamos frente a un caso de apraxia del habla infantil. Y lo que he podido aprender con ellos es que los masajes de esta parte de acá, tanto de la cara como de todo el aparato fonoarticulador, sí es productivo cuando estamos trabajando con apraxia del habla infantil en los niños, específicamente en los niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque como estamos frente a un niño que tiene una hipotonía muscular, entonces en el momento en que nosotros hacemos ciertos masajes, relajamos, subimos hacia arriba, trabajamos esta parte de acá de la nariz, subimos, permítame quitarme mis lentes, y nosotros podemos trabajar esta parte y subir hasta la parte frontal del niño. Esto hace que se active por el tacto, ¿ok? Esto sí lo podemos trabajar con nuestros chicos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en aquellos niños pequeñitos que aún no han conseguido el sellado labial, hacia abajo, acá hacia arriba, en la parte de la nariz, juntamos y movemos hacia la parte frontal de nuestro cerebro. Estos masajitos, muy corto tiempo, o sea, no es toda una sección de masaje orofacial, es algo sencillo antes de iniciar. Sí, es productivo, sobre todo cuando estamos trabajando con niños que tienen síndrome de Down. Ok, esta sería como una introducción, un juego con el niño. Te voy a dar un masaje, te voy a relajar, vamos a mover un poquito el cuello, le trabajamos esta parte de aquí, ponemos al niño también a botar un poco de tensión acá, con las manitas, movemos los deditos, hacemos esto, le ponemos a que se lleve la mano a la cabecita, volvemos y bajamos, relajamos, o sea, entramos en un juego con el niño. A ver, vamos a aplaudir, arriba, aplaudimos, abajo, muy bien, otra vez, acá, arriba, abajo, cabeza hacia atrás, cabeza hacia abajo, nos vemos a los lados, 1, 2, 1, 2, 1, perfecto. Vamos a trabajar. Entonces, empezamos a trabajar. Recuerden ustedes lo que siempre les recalco. Esto es a través del juego. Entonces, ¿qué es lo primero que trabajamos con apraxia del habla infantil? Enseñamos al niño cuál es la posición correcta para emitir ciertos sonidos. O sea, aquí en apraxia del habla infantil debemos partir de lo mínimo, 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 de lo micro para ir a lo macro. Entonces, la primera parte, vamos a enseñarle al niño cómo emitir un sonido. Y los primeros sonidos que han de enseñarse son los sonidos vocálicos. Recalco. Ah. Ah. Primero enseño el sonido. A ver, coloca tu boca. Ah. Mayormente en los niños con síndrome de Down, mi hijo
Si lo dejo, me lo hace. Ah, ah, no, así no. No. Ah, exageramos el movimiento. No es que cada vez que él vaya a decir Ana, va a ser así, pero yo sí quiero exagerarlo y que me lo haga exagerado. ¿Por qué? Porque cuando me lo hace exagerado, entonces yo lo que estoy buscando aquí es fortalecer todo el sistema fonoarticulatorio y de paso enviar la señal correcta al cerebro. Entonces, 1, 2, 3, ¡ah! Vamos al conteo de 3. 1, 2, 3, ¡ah! ¡Ah! ¿Y cómo haces cuando ves la rana? ¡Ah! ¡Ah! Muchas veces tenemos que buscar la estrategia que más nos vaya acorde con el niño. A veces, el hacerlo a través de aplausos. Vamos. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ah! 1, 2, 3. ¡Ah! O muchas veces tocamos encima de la mesa. 1, 2, 3. ¡Ah! 1, 2, 3. ¡Ah! A ver, tú, con el niño, te intente 1, 2, 3. ¡Ah! O sea, esto lo hacemos 3 veces, por lo menos, de 3 a 5 veces. Enseñamos cuál es la posición correcta para el fonema de la letra A. También nos podemos guiar de un espejo. Podemos sentarnos, colocar al niño en nuestras piernas, o sea, en medio de nuestras piernas frente al espejo y decirle al niño, vamos a ver, tú haces lo que yo hago. ¡Ah! A ver, tú. ¡Ah, ah, ah! Le cambiamos también el tono, porque en Apracha del habla infantil también trabajamos discriminación auditiva. Entonces, para que él sepa cuál es el sonido, la posición que debe colocar cuando escuche cierto sonido. Entonces, vamos a ver cómo le hace. Ah, 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 ah. Trabajamos diferentes tonos. Luego que hemos trabajado esto, vuelvo y repito, de 3 a 5 veces, entonces debemos unir eso sonido a una secuencia, porque nosotros no hablamos a través de sonido. Entonces, aunque partimos de lo micro, debemos ir a lo macro. O sea, debemos llevar al niño a nuestra realidad y a que la terapia sea funcional. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Después que ya el niño ha emitido el sonido, por lo menos con 2 estrategias diferentes, ha emitido el sonido que le estamos enseñando ese día, por ejemplo, en este caso la A, entonces luego nos vamos a trabajar la parte silábica. Ok, entonces decimos a, o, e. Podemos hacer una secuencia de esta forma con 2 sonidos vocálicos, pero también podemos hacer a, ba, pa, na. O sea, ¿qué es lo que quiero aquí? Aquí no me voy a enfocar en si él me está produciendo el sonido consonántico de la manera adecuada. Lo que me voy a enfocar es que me ponga la boca en la forma correcta para emitir el sonido A, porque aunque yo esté trabajando con sílabas, no me importa, en este momento no me importa el sonido de la consonante. Si lo captamos en este ejercicio, pues perfecto, pero mi enfoque ha de ser el vocálico, porque recuerden, debemos trabajar una cosa a la vez. Entonces, vamos a darle a él algunos sonidos que sean con la A. A, a, na, na, a, ma, a, ra, a, da. O sea, solamente 2 sílabas, A y una sílaba, A y otra sílaba, A y otra sílaba, principalmente que vaya también acompañada de la letra A. O sea, en este momento no me voy a ir amo o árbol, o no, en este momento me voy con una sílaba detrás que tenga también la letra A, para que el niño pueda discriminar cómo continúa la boca. Na. O sea, termina abierta, comienza abierta, pero termina abierta. O sea, le estoy dando al niño que
empiece a manejar cómo iniciar una palabra con la A, pero también cómo finaliza una palabra con la vocal A. Ana. Ala. O sea, de esa forma tan exagerada. Luego, entonces, voy a incorporar esa letra ya en palabras subsecuentes. Puede ser en 2 o 3 secciones, o sea, después de 2 o 3 secciones trabajando la letra A, entonces puedo venir Ana, Ana, árbol, ala, aso, a, abeja, pero yo no le voy a pedir al niño que me diga la palabra abeja, que yo la entienda. Lo que yo necesito entender al escuchar es el sonido de la A. Eso es lo que yo necesito. Entonces, así se empieza a trabajar apraxia del habla infantil. Sí quiero aclararte algo. Cuando estamos trabajando apraxia del habla infantil, esto es un proceso largo, no te lo voy a negar, esto es un proceso largo porque es un proceso que va desde lo muy mínimo para llegar a lo macro. Entonces, esto toma tiempo, es uno de los trastornos más complejos que podemos encontrar dentro de las dificultades de habla y lenguaje. Entonces, luego que ya yo he pasado de ese sonido de la a palabras, entonces voy a utilizar palabras que tengan consonante, vocal. Por ejemplo, vamos a pensar que ya no estamos trabajando el sonido de la letra A. Vamos a decir que ya hemos trabajado diríamos en este caso, las 5 letras vocálicas. Pero antes, déjenme mostrarle algo. Antes de ir a trabajar con las palabras o mostrarle el principio para trabajar con las palabras, déjenme compartirle aquí en la pantalla de algo que ustedes se pueden beneficiar muchísimo y es de los articulemas. Los articulemas son nuestros aliados cuando trabajamos con apraxia del habla infantil. Miren acá, yo tengo estos articulemas, los he descargado de arasac.org. Ahí están los articulemas vocálicos. Inclusive tengo el libro móvil de los articulemas, que incluye no solamente las vocales, sino todas las letras del abecedario con la posición correcta de cada letra. O sea, hoy yo le expliqué cómo trabajar, le acabo de explicar cómo trabajar el articulema A, pero luego vamos a trabajar E. Entonces, sí, también podemos hacer, o sea, otra estrategia que te voy a dar es que las pistas visuales y las táctiles son buenísimas en esto. O sea, apraxia del habla infantil significa una terapia con muchas pistas visuales, táctiles y auditivas. O sea, a través de pistas. Por ejemplo, si voy a decir al niño a, puedo utilizar la pista tanto de mi boca, pero también puedo utilizar mis manos. Cuando hago este movimiento, el niño sabe que estoy pidiendo la letra A. Pero si voy a trabajar la letra E, por ejemplo, entonces coloco a ver, mírame acá, mira dónde coloco mi lengua yo, porque muchas veces con los niños con síndrome de Down suelen tener la lengüita afuera, así. Entonces el niño quiere decirme, no, ahí aprovecho. Siempre utilizamos obviamente guantes o una paletita de lado, ¿verdad? Y entonces colocamos al niño. Y si el niño está en esta posición, por ejemplo, eh,
llevamos la lengua un poquito hacia atrás, detrás de los dientes de abajo, de la parte baja, y decimos, y si el niño intenta esto, eh, eh, nosotros entonces ayudamos con la pista táctil, eh, o sea, eh, eh, o sea, enseñarle al niño que cuando vamos a pronunciar o vamos a emitir el sonido hacemos una media sonrisa. Eh. Igualmente, si vamos a trabajar el fonema de la letra I, entonces enseñamos al niño I. O sea, ahí debemos, ¿qué? Sacar toda una sonrisa completa. I. A ver, A, E, I. A, E, I. O sea, esa es la forma correcta. Siempre debemos empezar a trabajar con aquellos sonidos vocálicos que sean más abiertos, porque lo que son más abiertos, en primer lugar, van a estimular más la parte orofacial y por ende van a trabajar más la hipotonía muscular de nuestros chicos, pero también son más fáciles de emitir, porque cuando vamos, por ejemplo, a los sonidos más cerrados, como la O y la U, es mucho más difícil de trabajar. Entonces, cuando estamos frente a enseñarle al niño la letra O, por ejemplo, lo hacemos con esta pista visual. O, y le enseñamos al niño, inclusive colocamos su manita en su boca para que él haga O. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que como él no sabe hacerme esto, recoger todo su aparato fonarticulador y traerlo hacia adelante. O, entonces yo, al llevar sus manitas acá, coloco aquí el dedo índice en la parte de arriba, el dedo pulgar en la parte de abajo, recorro gran parte de su boca y entonces le enseño yo con mis manos o, o, o. ¿Para qué? Para que él entienda que al emitir ese sonido debemos recoger. O, o igual cuando vamos a trabajar la letra U. Cuando vamos a trabajar la letra U, incluso le enseño al niño de esta manera. Esa es la pista visual. O sea, recógelo como lo hacía con la O, pero lo unes un poco más. Y en este caso también muchas veces necesito, cuando el niño intenta hacer esto, muchas veces necesito o juntarle aquí o recoger con estos tres dedos, como si fuéramos a hacer una pinza, como estamos frente al niño, ¿verdad? Entonces, como si fuéramos a hacer una pinza, hacemos cuando el niño intente hacer para que él vaya acostumbrándose a tener que recoger sus labios al hacer la letra U. O sea, todo este tipo de estrategia nosotros lo podemos utilizar tanto cuando estamos frente al espejo, cuando estamos nosotros frente al pequeño y podemos ayudar, además de con la pista visual de nuestra cara, también con la pista táctil, tocando sus labios o ayudándolo a llevar sus labios en la forma correcta. Y también podemos hacerlo mostrando este tipo de material que ustedes están viendo aquí. Yo les invito a que tengan el libro móvil de los articulemas. Le voy a compartir ahora algunas otras actividades que podemos hacer para seguir trabajando con esta parte. Si te interesa recibir este tipo de material, tú solamente tienes que llenar el formulario que te voy a dejar acá en el primer comentario y entonces puedes solicitármelo a través de este formulario y con mucho gusto te lo voy a estar enviando a tu correo electrónico. Así que te voy a compartir ahora algunas actividades más que podemos hacer trabajando con los articulemas. Ok, perfecto. Recapitulando todo lo que te he dicho hasta el momento,
la sesión para tú estimular a tu pequeño, ayudar a tu hijo en casa para combatir la apraxia del habla infantil. Lo primero es que dé un ligero masaje en toda la parte fonoarticulatoria del niño, o sea, en toda la parte facial, para que el niño se relaje, que haga algún tipo de juego con estiramientos y demás. Y luego que empieces a trabajar un sonido específico, que siempre trabajes un sonido a la vez, o sea, que no busque que el niño trabaje dos fonemas diferentes, sino que te vas a enfocar en un fonema a la vez, aunque lo vamos a incorporar en palabras que tienen varios fonemas, pero siempre el objetivo será un fonema, el que hayamos elegido para trabajar. Número 2, después de trabajar los sonidos, lo vamos a incorporar en sílabas. Y después de haberlo trabajado en sílabas con las vocales, entonces luego lo vamos a pasar a palabras. Palabras normalmente que tengan una vocal sílaba. Luego de esto lo vamos a incorporar en palabras, por ejemplo, si estamos trabajando el fonema de la letra, el fonema M de la letra M, entonces nosotros vamos a enseñarle al niño cómo colocar los labios. M, M. Luego que hacemos esto, también lo podemos hacer a través de una pista visual para recordarle al niño cuando tenga que emitir este sonido. Por ejemplo, la pista visual que se utiliza para la letra M es M. Que el niño pueda observarte. Y esto entonces luego lo vamos a incorporar en palabras. Palabras, por ejemplo, consonante, vocal, consonante, y lo vamos a hacer con la misma letra. Por ejemplo, el fonema M podemos trabajarlo ma, ma, a, ma, a, ma. Luego lo pasamos con todas las vocales. Ma, me, ni, mo, u, o sea, enseñamos este tipo de cosas al niño, luego lo incorporamos en palabras. Ma, luego ponemos ma, me, memo, mimo. O sea, empezamos a trabajar el mismo fonema en la misma sección con las posibles combinaciones que podamos hacer siempre con consonante, vocal, consonante, vocal. O sea, no pasarnos de dos sílabas. Y en esto hasta que el niño pueda hacerlo. Recuerden, aquí no buscamos rapidez, estamos buscando precisión, que el niño logre crear esas conexiones neurológicas que puedan permitirle a él que al momento de pensar neurológicamente hablando en la palabra mamá, su cerebro pueda enviar la orden correcta y articular la forma en que debe colocar su aparato fonoarticulador para emitir la palabra mamá. Entonces, después de esto, sí ya podemos entrar con un sinnúmero de actividades que podemos hacer, porque recuerde que con nuestros pequeños debemos trabajar desde el juego. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Introducir todas estas técnicas que ya le he hablado, pasar al juego para entrarlo en la parte en que pueda ser funcional para el niño para que se mantenga motivado. Combinamos juego y combinamos que sea funcional. Elegimos palabras funcionales y nos vamos a buscar algunas estrategias que nos ayuden a cómo el niño puede sentirse motivado para pronunciar estos fonemas. Entonces, nos vamos con diferentes actividades. Por ejemplo, yo utilizo mucho los dados. A mí los juegos con los dados me funcionan muchísimo con mi hijo Moisés porque a él le encanta tirar los dados. En el momento en que tú tiras los dados, tú no estás circunscribiendo al niño a que estamos en una actividad estrictamente educativa, sino que estamos jugando. Entonces, este dado, por ejemplo, yo he comprado una lámina completa adhesiva que trae todo el abecedario y lo he colocado en diferentes dados que he comprado vacío. Entonces, por ejemplo, este dado es solamente vocálico, ¿verdad? Pero como me sobraba un lado, porque son 6 lados, pero las vocales solamente son 5, yo estaba ahí como en la disyuntiva, repito una vocal o no, y dije, no, voy a mirar un poquito más hacia adelante y voy
a poner entonces el fonema V aquí, ¿verdad? Entonces, al principio solamente lo usábamos con las vocales. Si caía, por ejemplo, la V, pues yo le hacía una maniobra ahí, ustedes saben, una trampita y nos íbamos para una letra. Pero ya, por ejemplo, lo podemos utilizar con el fonema también de esta consonante. ¿Cuál es el orden en que yo debo enseñar, Suheili? Primero con las vocales, y dentro de las vocales iniciamos con las vocales abiertas, luego pasamos a las cerradas, luego pasamos con los 3 fonemas más fáciles y también comunes para un niño, que son las consonantes N, P y V. Entonces, nos vamos con la letra M, la letra P y la letra B, que es la que ustedes están viendo. Aquí lo muestro, que tiene este dado. Entonces, ya podemos hacer diferentes tipos de juegos con esto. Yo, como le digo, tengo los dados y también tengo mi alfabeto móvil. Este alfabeto móvil me encanta porque tiene aquí, lo puedo trabajar de diferentes maneras, lo puedo trabajar con actividades sensoriales. Por ejemplo, yo puedo colocar fonemas que ya el niño ha trabajado o que estamos trabajando en el momento y lo puedo introducir en agua, me encanta porque es plástico, lo puedo introducir en agua, lo puedo introducir en masilla, en arena, en granería y lo puedo trabajar de esta forma. Entonces, cada vez que el niño saca una de estas letras, a ver, ¿qué sacaste? ¿Sacaste? ¿Cómo decimos esta letra? ¿Cómo dice esa letra? Oh, oh, o sea, cada vez que el niño saca una letra de esta, o sea, esa es una pista visual también que utilizamos con el niño. O sea, que yo te recomiendo, dentro de los materiales que tú necesitas para empezar a estimular, te recomiendo lo del dado por la versatilidad que tiene del juego. Te recomiendo también un alfabeto móvil, si es plástico, mucho mejor, para que así puedas utilizarlo con diferentes tipos de textura, por ejemplo, que lo puedas utilizar en diferentes tipos de sustancias y que no se te vaya a dañar. También te recomiendo, como siempre, tener acá flashcards. Las flashcards se han convertido en algo sumamente importante para mí, porque yo empecé a usarla desde antes de saber que mi hijo tenía trastorno de apraxia del habla infantil y no sé por qué, pero yo empezaba a ver como cierto avance cuando yo trabajaba con las flashcards. Entonces, las flashcards no solamente sirven para enseñar lenguaje propiamente dicho, o sea, vocabulario, sino que también podemos trabajarlo, porque aquí nos podemos ayudar con ella, utilizarla como pistas visuales. Por ejemplo, si ya yo he trabajado con el niño el sonido, si he trabajado la sílaba, entonces es momento de pasar a las palabras. Cuando paso a las palabras, entonces puedo utilizar, por ejemplo, si estoy trabajando con la letra U, entonces mira, U, ¿cómo suena la U? Uvas, uvas, uvas. Entonces, ¿cuál es la pista aquí? La pista aquí es una pista auditiva. Cambio el tono cuando voy a mencionar el fonema que estoy trabajando. Si estoy trabajando con la U, uvas, uvas. Eso. También, por ejemplo, aquí la parte del arroz. Arroz, arroz. No me importa en este proceso cómo el niño me mencione la R, ni la O, ni la Z, nada. Solamente me voy a enfocar porque estoy trabajando el fonema de la letra A. Por ejemplo, aquí, ¿de qué color es este vaso? Azul, azul. Entonces, por eso utilizo mucho las pistas. Aquí, por ejemplo, escoba, y así sucesivamente. Si estoy trabajando, por ejemplo, el fonema de la letra P, puedo también buscar 5 palabras. Cuando estoy trabajando con una consonante es como un poquito más versátil, porque con la consonante yo puedo hacer mucho más secuencia, puedo hacer mucho más combinaciones trabajando un mismo fonema. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando el fonema de la letra P, mira,
Y incluso llevo al niño le tomo la manita y la llevo a mi boca para que él sienta que hace, o sea, que el sonido sale específicamente de mis labios. Entonces, cuando estoy haciendo combinaciones, le puedo decir, ah. Entonces, cuando voy a trabajar una palabra, pues obviamente una palabra de una sola sílaba, me conviene pan. Mira qué dice aquí, pan. A ver, ¿cómo decimos? Piña, piña. O sea, y hago este tipo. Pollo, pollo. Entonces, aquí, ro, pe, ro, pe, ro. O sea, la secuencia. Primero unimos y eso es lo que debo enseñar al niño. Y así, esta es otra de también de pan. Entonces, este tipo de actividades lo puedo hacer. ¿Qué otro tipo de actividades puedo hacer? Fíjense, acá yo tengo con los mismos articulemas de Arasac. Podemos trabajar lo siguiente. Déjenme compartirle acá mi pantalla. Tengo la alfombra de articulemas. Este es uno de los recursos que más me encanta al momento de trabajar en apraxia del habla infantil. La alfombra de articulemas me encanta. ¿Qué usted puede hacer con esto? Usted puede imprimir la alfombra como tal, ¿verdad? Crear realmente una alfombra. Aquí se ve más o menos la alfombra, diríamos, en sentido pequeño. Aquí están todos los articulemas. Acá están las instrucciones de uso de la alfombra. Aquí está cada uno de los articulemas por separado. Lo que hacemos es que imprimimos cada uno de los articulemas por separado, recortamos por la letra negra, como ustedes están viendo aquí. Primero, ¿verdad? Siempre se ponen primero los vocálicos y luego empezamos con los consonánticos. Entonces, incluso hay una clave de color aquí para los fonemas atendiendo al orden, ya si son totalmente, si son fonemas de vibración, perdón, si son mudos o si son solamente labiales, entonces hay una clave de color aquí, pero ya esto es un tema que no nos vamos a meter ahí, es algo ya demasiado técnico. Entonces, luego que nosotros imprimimos todos estos articulemas, como ustedes están viendo, después que nosotros imprimimos cada uno de ellos, lo unimos en una alfombra, podemos utilizar algún tipo de papel cartón grande, incluso unir dos papel cartón grande, unirlo con cinta adhesiva de lado y lado y empezar a colocar cada uno de esos fonemas. Entonces, por otro lado, podemos imprimir los fonemas pequeñitos, como ustedes están viendo aquí. Podemos imprimir los pequeños y le podemos dar al niño. Cuando lo imprimimos pequeños, lo recortamos, lo plastificamos y le damos al niño una cantidad específica. Por ejemplo, le podemos decir al niño, lo podemos colocar todos en esta forma, o sea, así, que el niño no lo vea, ¿verdad? Que no se vea y entonces decirle al niño, a ver, toma una tarjeta y podemos incluso jugar a los turnos. O sea, mamá toma una tarjeta, Moisés toma una tarjeta. A ver, ¿cuál le salió a Moisés? Y entonces cuando le salga al niño el fonema, podemos decir, muy bien. ¿Y qué fonema es ese? A ver si el niño, claro, emite el sonido correcto colocando sus labios de la forma correcta, porque recuerden ustedes que vamos a ir trabajando con fonemas que ya el niño conozca, o sea, con sonidos que ya él sepa hacer. Entonces, inmediatamente él vea la foto del sonido, el niño debe emitir el sonido. ¿Okay? Y si el niño no lo emite todavía, entonces tú le ayudas, le dices, ¿sabes cómo hacemos?
o si es el fonema, por ejemplo, de la letra E, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? E, E, y llevamos al niño a que coloque la pequeña tarjeta que tiene el fonema, que la coloque haciendo la asociación encima de la alfombra. Esta es una de las actividades más bonitas. También la misma alfombra la podemos utilizar. Esta misma alfombra que ustedes están viendo aquí, la podemos utilizar con un dado, o sea, colocarle al dado los articulemas también pequeñitos. Y cuando el niño tire el dado, el articulema que salga, entonces debemos de hacer el sonido de ese articulema que salga. O sea, son muchísimas las actividades didácticas que nosotros podemos hacer, que podemos utilizar con nuestros pequeños para nosotros trabajar y ayudarle en su articulación. Esto es muy, pero muy productivo, yo se lo puedo decir, es un trabajo lento, obviamente lleva tiempo, dedicación, pero es algo que nosotros le vamos a ver los resultados. Y lo que le aconsejo es que ustedes lo trabajen por lo menos, que ustedes puedan sacar una o dos secciones al día. Por ejemplo, que usted lo pueda hacer mañana y tarde. Si el niño está escolarizado, que usted pueda hablar con sus maestros y decirle, mira, ayúdame con esto, por lo menos 5 minutos en el proceso de la clase. O sea, todos los especialistas coinciden en lo mismo. Yo se lo digo porque he buscado la opinión, he escuchado la opinión de varios especialistas de diferentes partes del mundo y todos coinciden en lo mismo. La praxia del habla infantil va a tener un mayor éxito cuando se trabaje de manera ardua con ella. O sea, mientras más repetición, recuerden ustedes, en la repetición está el aprendizaje y cuando repetimos estamos creando vías neuronales que ayudan a crear unos hábitos. Entonces, definitivamente la repetición, la constancia con la que nosotros lo hagamos, con la que trabajemos, nos va a dar el éxito que tanto estamos esperando. 2 o 3 veces al día o por lo menos una vez al día sin fallar todos los días de la semana. Es lo ideal que nosotros hagamos esto y ya veremos los resultados. Yo se lo digo porque yo estoy viendo los resultados con mi hijo y así como estoy viendo los resultados con mi hijo, me gustaría que tú también puedas empezar a trabajar y puedas empezar a vislumbrar esa pequeña luz al final del túnel con tu pequeño, de que sí puede, de que sí hay esperanza y de que quizás no llegue a articular, ¿verdad? Una comunicación de manera 100% perfecta, pero sí de que tu hijo pueda lograr articular de forma que los demás podamos entenderle y de que él sienta que se está comunicando de la manera adecuada. Creo que he hablado mucho por el día de hoy. Espero no haberle cansado. Más adelante te voy a estar compartiendo cómo trabajar fonemas específicos para que puedas ir teniendo una idea. Esta es una vislumbre general, pero te prometo que poco a poco te voy a ir subiendo cómo he ido trabajando los diferentes fonemas con mi hijo Moisés. De paso, tenemos un video sobre los precursores vocálicos que puedes ver ahí cómo trabajamos todos los fonemas vocálicos con mi hijo. Entonces, lo que te voy a estar compartiendo son fonemas consonánticos. O sea, te voy a estar compartiendo sonidos consonánticos para que tú también lo puedas trabajar con tu pequeño. Ok, sin más nada, espero que les haya gustado. Por favor, no olviden compartirlo, darle like y dejarme sus comentarios acá si ustedes tienen alguna duda. Si deseas el contenido, también llena el formulario que te voy a dejar aquí en el primer comentario para que te pueda enviar todo este material. Sin más nada, cuídense muchísimo. Recuerden que este es un trabajo arduo y que debemos hacerlo sin prisas, pero sin pausas.